Buenas noches a todos, ¿cómo están? Una vez más me complace estar con ustedes, soy Juan Carlos Ruiz. Tengo el gusto de pertenecer también a la comunidad de C-Char, a C-Char Community. Gracias por estar acá, por haber atendido a nuestra invitación. Si tienen amigos que se les ha olvidado venir, entonces invítelos al Hangout. Es el momento de que comencemos a sumar personas para que asistan y podamos entre todos tener una buena discusión al respecto. Y bueno, ya con esto entonces no me queda sino dar inicio a la sesión del día de hoy. El tema que vamos a tratar, ya ustedes lo deben tener más o menos claro. Vamos a hablar de Garbage Collectors. ¿Qué son? ¿Cuáles existen? ¿Y cómo funcionan? No es un tema trivial. Sin embargo, pese a eso, vamos a tratar hoy de abordarlo de una manera medianamente clara para todos. Voy a tratar de manejar un lenguaje que sea claro para los que hasta ahora están comenzando con el tema de la programación, inclusive programación en C#. Y también vamos a tocar algunos temas un poco más sofisticados para las personas que ya tienen algo de conocimiento previo. Así que bueno, no siendo más, vamos a darle inicio. Este es el tema para el día de hoy. Ahí está mi Twitter, que creo que se los estoy colocando hasta en la sopa, pero bueno, ahí está mi Twitter para los que me quieran seguir. Y vamos con nuestro primer slide. Bueno, el primer slide es, si ustedes están viendo este video y no se han unido a la comunidad de C#, entonces aquí está para que se unan al meetup de nosotros en la URL que está ahí. Entonces en C#, en jkriam/C#_co. También, y esto es en la otra flecha, me toca señalar para allá, también pueden mirar acá para participar en el grupo de Slack. Si ya están en el meetup y no están en el Slack, desde el meetup pueden solicitar acceso al grupo de Slack. Lo más sencillo es que actualicen su correo en el meetup, de tal manera que nosotros periódicamente podamos ir ingresando a todas las personas del meetup en el Slack. Pero si no, entonces también lo pueden pedir a través del sitio de meetup. Pueden escribir su cuenta de correo para autorizarlos a ingresar. Con eso terminamos los comerciales. Y ahora hablemos de qué son los Garbage Collectors. Bueno, un Garbage Collector automatiza la administración de memoria, sí. Y digo memoria y no recursos. Más adelante vamos a hacer algo de énfasis en eso. Y es porque pues el Garbage Collector nos quita de encima la tarea de administrar la memoria, que es un recurso que depende del sistema operativo como todos los demás recursos de hardware. Pero hay recursos que no necesariamente podemos administrar por el Garbage Collector. Por ejemplo, el acceso a dispositivos, el acceso a punteros que estén en algún otro escenario no administrado. No lo podemos controlar desde allí. También todo lo que es la parte relacionada a la apertura de archivos, assets gráficos de la pantalla, etcétera, también es algo de cuidado porque los Garbage Collector no nos ayudan con eso. Ahora, ¿qué hace un Garbage Collector? Un Garbage Collector encuentra los objetos que ya no están en uso dentro del sistema operativo, los objetos de memoria. ¿Para qué los encuentra? Bueno, los encuentran para eliminarlos. Y esto nos quita una tarea muy difícil de encima. Los que tengan la fortuna o el infortunio, depende de cómo lo miremos, de haber programado en lenguajes como C++ o como lenguaje C, que son lenguajes donde la memoria es no administrada, saben que el tema de la memoria es muy difícil, es muy propenso a cometer errores por allí y no son fáciles de encontrar ni de solucionar. Ya les hacía ahorita énfasis de memoria y no recursos, y esto es muy importante porque hoy vamos a cubrir el Garbage Collector y vamos a aprender cómo nos ayuda a gestionar la memoria, pero tengan en cuenta que hay muchos más temas que hay que mirar en el tema de administración de recursos de una aplicación. Todo el tema de sockets, si yo abro una conexión por socket, tengo que manejar yo su ciclo de vida, no lo va a hacer el Garbage Collector, lo mismo objetos de interfaz gráfica, descriptores de dispositivos, handlers o conectores a la base de datos, descriptores de archivo, inclusive en algunos otros escenarios, aunque el Garbage Collector nos ayuda, no es conveniente utilizarlo, por ejemplo en WCF, cuando estamos haciendo uso de los proxies, en fin, hay muchos escenarios donde el Garbage Collector nos va a brindar una ayuda mínima y no necesariamente nos va a resolver todos los problemas que tenemos. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar y voy a quitar acá mi foto, cuáles son las ventajas de utilizar un Garbage Collector? Sí, en efecto, hay muchas desventajas y hay también muchas ventajas. Primero hablemos de las ventajas, que es lo más suave. Las ventajas nos ayudan a solucionar muchos problemas comunes en el desarrollo de software. Si ustedes son jóvenes y comenzaron a desarrollar hace poco, tal vez les suene esto como chino. ¿Cómo así? Es que todo esto podría pasar. Vamos a ver los casos que suelen pasar en el desarrollo de software y que hoy en día, dado que muchos lenguajes tienen alguna modalidad de Garbage Collection, no nos damos cuenta. Otros lenguajes nos esconden ese tipo de complejidades, pero no nos solucionan el problema de raíz. Por allá cierto, JavaScript tiene este tipo de problemas en algunos escenarios, pero pues es importante tener presente a qué nos ayuda el Garbage Collector y a qué no nos ayuda. ¿Y todo esto por qué? Porque los desarrolladores no somos muy buenos lidiando con la basura. Somos pésimos para esto. Nosotros nos concentramos en hacer lo que hay que hacer y dejamos de lado cosas tan importantes como estar pendiente de la recolección de objetos que no están siendo
utilizados. Aquí yo voy contestando a medida que vaya viendo preguntas y respuestas. Jennifer dice, el GC no tiene que ver con los sockets, tiene que ver muy poco, ¿sí? Porque hay partes de los sockets que son reservadas por memoria, es decir, hay sockets que cuando abrimos un socket, una parte de esos sockets está reservada en el Manage Head, es decir, hace parte de la memoria administrada, pero otra parte de esos sockets está apuntando a recursos no administrados, a recursos del sistema operativo. Y aunque al liberar el Garbage Collector, la memoria puede liberar los recursos no administrados, perdón, los no administrados no los va a liberar, salvo que puntualmente lo hagamos. Si ustedes recordarán, están los objetos que implementan la interfaz y disposable, que hay que darles dispose, pues hay que darles dispose porque somos nosotros como desarrolladores los que controlamos su ciclo de vida, porque esos objetos tienen una parte no administrada. Entonces, para todo lo administrado, el Garbage Collector nos funciona perfectamente, pero para la parte no administrada tenemos que hacer uso de disposable, que es un tema que tal vez no alcancemos a cubrir el día de hoy porque se van a dar cuenta cómo se va a poner esto de bueno. Entonces, continuemos por acá. Listo, somos pésimos con el tema de la basura. Entonces hablemos de uno de los tantos problemas, en este caso, el primer problema que se soluciona con todo el tema del Garbage Collector, y es el tema del puntero flotante. ¿Qué es el tema del puntero flotante? Bueno, ya les voy a decir, permítanme hago un flip de la cámara por acá. Listo. ¿Qué es el tema del puntero flotante? El tema del puntero flotante es que, imagínense este escenario, el puntero colgante, perdón. Tengo dos objetos en mi clase, ¿cierto? Y esos dos campos en mi clase son P1 y P2. Y P1 y P2 hacen referencia al mismo objeto en memoria. Después yo decido liberar la memoria a la que está apuntando P1, ¿cierto? Entonces yo libero P1 y como en este escenario no existe un Garbage Collector, cuando yo libero P1, ¿qué está sucediendo? Que P2 quedó apuntando a la misma ubicación de memoria. Como quedó apuntando a la misma ubicación de memoria, ¿qué pasó? Pues que este puntero, este apuntador, quedó colgando de un objeto que no existe. Y eso nos puede traer a gran cantidad de problemas que, mejor dicho, puede ser una pesadilla completa. En especial porque uno puede estar desarrollando una aplicación muy compleja y cuando se da cuenta está haciendo un objeto que no existe. ¿Por qué? Porque en otro hilo alguien mató ese objeto. ¿Cómo lo mató? Simplemente deslocalizó la memoria, asignó todo ese espacio de memoria en nulo, lleno de ceros, lo que quiera que pudiese hacer, y ya que apuntando a un objeto que realmente no existe. Ese es el síndrome del puntero colgante y es uno de los problemas que nos soluciona, o el problema más común que nos soluciona un gestor de memoria como el Garbage Collector. Ahora miremos otro de los casos que se nos pueden presentar, y es el caso de la doble liberación. Tenemos el mismo ejemplo inicial donde tenemos un objeto que está siendo referenciado por dos apuntadores. Si ustedes son desarrolladores C#, tal vez no lo sepan, pero todo lo que estamos manejando por debajo son apuntadores. Si ustedes vienen con un background en C++ o en C, recordarán que estos apuntadores sí los tenemos que manejar tal cual, de manera manual. Manualmente el desarrollador tiene que esforzarse por administrarlo. Entonces, cada objeto tiene un conjunto de campos y cada campo, si depende de otros objetos, pues realmente está manejando apuntadores. Entonces tenemos el escenario original. ¿Qué pasa cuando el puntero número 1 libera el objeto? Pues el puntero número 1 libera el objeto. Ahí ya tenemos el primer problema, que es el del puntero colgante. Estamos apuntando a algo que no existe. Pero luego el puntero número 2 va a liberar también al objeto al que estaba apuntando. Va a liberar ese espacio de memoria. Pero resulta que ese espacio de memoria ya no existe. Entonces cuando yo lo vuelva a liberar, voy a recibir un error porque estoy liberando memoria no asignada. Pero ese estoy liberando memoria no asignada es solo el menor de los problemas. ¿Por qué solo el menor de los problemas? Porque bueno, ya voy a quitar mi imagen de acá, pero miren la imagen sobre la que estoy sobrepuesto. En este caso vemos que el puntero 2 va a liberar memoria, pero antes de que liberara memoria, ¿qué pasó? Que un nuevo puntero, en cualquier otro lugar de la aplicación, lo vamos a llamar puntero 20, crea un nuevo objeto. Y aleatoriamente, como funciona el tema de la memoria, se decidió que el espacio donde iba a existir ese objeto era en el espacio que estaba reservado para el objeto que había anteriormente. Entonces cuando liberé puntero 2, no liberé el objeto que creí que era liberar, porque el objeto que creí que iba a liberar ya fue liberado. He liberado accidentalmente un objeto que no correspondía con el que yo creí. Es decir, en este momento ya estoy cometiendo una falla crítica del sistema. Estoy generando resultados inesperados. De pronto el objeto que liberé es del mismo tipo. ¿Hay problemas? Sí. Pero de pronto no hay del mismo tipo. Y entro en escenarios donde la memoria se va a corromper, donde voy a tener problemas de fugas de memoria o... En fin, es un tema muy complicado. Entonces, este es otro tema muy sensible. El tema de la doble liberación. Porque puedo terminar liberando... Puede que no logre liberar memoria porque ya me quitaron el objeto. Pero puede que termine liberando memoria que nunca me fue asignada. Y este es un escenario muy común en programas hechos con lenguajes no administrados. Ahora bien, miremos un tercer caso, que es el caso de los memory leaks por memoria inalcanzable.
¿Qué sucede? Imaginemos el mismo escenario donde tenemos el puntero 1 y el puntero 2. Entonces tenemos puntero 1, puntero 2 y de repente en puntero 1 liberé la memoria. Liberé tun y asigné puntero 1 igual a null. En puntero número 2 también por alguna razón asigné esa memoria igual a null. Si yo hice lo que estaba correcto, que fue como lo mencioné, y liberé la memoria, no pasa nada. No hay problema. Liberé la memoria y volví a la puntero a null, no se pierde nada. Pero si yo por error asigno todas las referencias del objeto a null, imagínense puntero 1 y puntero 2 asignando al objeto, luego puntero 1 y puntero 2 los asigno a null, ¿cómo vuelvo a acceder al espacio que estaba reservado por objeto? No tengo forma de hacerlo. No tengo cómo decirle a mi programa, ¿sabes qué? Libérame esa memoria, elimina ese objeto. No lo puedo hacer. Si el objeto es un objeto de tamaño normal, un objeto común y corriente, puede que no tenga problemas, pero es solo un puede porque hay escenarios donde sí que los voy a tener, si está reservando el acceso a un dispositivo, bloqueando el acceso a un archivo, a una impresora. Imagínense un archivo que quede abierto en un puntero. Lo voy a necesitar otra vez en la aplicación y no tengo cómo liberar ese archivo, cómo cerrarlo para volverlo a abrir. ¿Qué pasó? Perdí la referencia, se me refundió en memoria. Pero imagínense un caso más exagerado. Imagínense que tengo un bucle donde estoy creando una serie de objetos amarrados a una cadena. Entonces comienzo a crear y a crear y a crear objetos amarrados a esa cadena. Y si yo no conservo una manera en que pueda acceder a estos objetos, imaginemos, estoy borrando esa colección o esa cadena de apuntadores. Si borro esa colección o esa cadena, los objetos siguieron creados. Porque finalmente la colección es solo un arreglo de referencias. Si borro la colección, no hay referencias, pero los objetos siguen en memoria. Entonces acabo de tener un memory leak grandísimo. También causa muy frecuente de errores de programación y errores en software. Y es cuando empiezo a crear objetos que luego no libero porque sencillamente en algún momento del ciclo de mi aplicación perdí el único último apuntador que había para controlar el ciclo de vida de esos punteros. Entonces se me vuelve otro lío, otro problema inmanejable. Estos son los escenarios típicos que nos soluciona el Garbage Collector. Cualquier Garbage Collector. Hay escenarios más sofisticados, más chicharrones de los que se pueden imaginar. Pero con esto es el alcance que le vamos a dar al día de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. No me entiendes. Ahora sí, entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en claro. ¿Qué problemas o qué tipo de problemas nos van a solucionar los Garbage Collectors? Mientras tanto, por acá tenemos una pregunta esta es Jennifer. Es decir, estoy instanciando dos objetos diferentes. Libero uno, libero de nuevo. Y en el segundo objeto es liberado por accidente. Sí, ese es más o menos el escenario que expliqué. Si trato de liberar el mismo objeto ya liberado, puedo tener una excepción. Pero si trato de liberar un objeto y en ese espacio de memoria ya no está ese objeto sino otro, voy a terminar causando daños en mi aplicación por liberar un espacio que no era el que yo quería hacer desde un momento. Fabián Quintero, objeto igual a nueva clase, objeto igual a null. ¿Deja el objeto en memoria? En C++ o en cualquier lenguaje no administrado, la respuesta es sí, me deja el objeto en memoria. En C# también, el objeto queda en memoria, pero no pasa nada porque tenemos el Garbage Collector, ¿cierto? Si estuviera en C++ y no tengo ningún otro apuntador a esa región de memoria, ¿cuál va a ser el resultado? Muertos, no tengo cómo liberar ese objeto. Puede que no pase nada, pero si era un objeto crítico que bloquea otros recursos, me voy a meter en serios problemas. O si estoy en un bucle o en algún tema de amplio consumo de memoria, puedo estar creando muchas referencias a memoria que después no voy a poder liberar. Y cuando la necesite mi aplicación, va a ser demasiado tarde. La única forma de liberarla va a ser matando el proceso. Cuando se mata el proceso, se mata el único hilo del programa, el hilo principal, y ahí se muere toda su memoria en condiciones normales. Y pues eso es un lío. Ya cuando tenemos un Garbage Collector, lo puedo asignar a nulo. Y asignarlo a nulo es chévere porque el Garbage Collector se da cuenta que, oiga, nadie está referenciando este objeto. Lo puedo borrar cuando haya disponibilidad. Ok, continuemos. Desventajas de usar un Garbage Collector. Pues sí, así como hay ventajas, también hay desventajas de usar un Garbage Collector. No todo es perfecto, ¿cierto? Pero para eso nos pagan, ¿sí? Para eso nos pagan a los desarrolladores, para suplir de cierta manera esas desventajas. Entonces, dentro de las desventajas tenemos el rendimiento. Se gasta cómputo en decidir qué objetos liberar. Entre más objetos, menos velocidad va a tener el Garbage Collector. ¿Cómo así? Claro, imagínense esto, el Garbage Collector lo que hace es supervisar todo lo que está en la memoria, todos los objetos que voy creando en la memoria. Quiere decir que cuando él necesite liberar memoria en algún momento, que después más adelante vamos a ver cuáles son esos momentos, él va a tener que hacer un cálculo. Y ese cálculo es examinar todos los objetos que se han creado. Y es examinar todos los objetos que se han creado, pues la forma más sencilla de imaginarlos, imagínense una lista, un arreglo. Entonces estoy examinando ese arreglo mirando todos los objetos que hay creados. Y si el arreglo es más grande, por ende, avión, si el arreglo es más grande, entonces me voy a tardar más verificándolo. Y no solo eso, estoy haciendo una verificación a ver qué puedo liberar y qué no puedo liberar. Y también sé que hay objetos muy grandes que liberarlos me van a quitar un poco de tiempo. Imagínense, tengo bloqueado 50, 100, 200, 1 giga en memoria. Tengo bloqueado 1 giga en memoria para mi aplicación que hace X o Y con imágenes.
A veces puede ser más rápido no liberar esa giga que liberarla. De pronto, si no necesito sino 10 megas más, no necesito liberar esa giga, entonces puedo continuar. Pero si decido liberarla, liberar esa giga me tarda mucho tiempo y muchas veces puede bloquear la aplicación. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, sí, entre más objetos tenga, más lenta se vuelve mi acción del Garbage Collector por el tema de cómputo y por el tema de manipulación de los recursos que tengo allí en un momento determinado. Ahora, hay otro problema que tenemos en los Garbage Collector y es la memoria. Administrar la memoria requiere memoria. Y ojo a esto, este es un dato importante. O sea, este es el dato clave del día de hoy, o uno de los datos claves del día de hoy. Fíjense lo que dice acá. Dice, administrar la memoria requiere memoria. Cuando hay X memoria requerida, el Garbage Collector funciona de una manera diferente. Entonces, primer escenario. Cuando tengo 5 veces la memoria que requiere mi sistema, mi programa necesita 5 megas. Si tengo 25 megas, el Garbage Collector puede funcionar mucho más eficiente, igual o más eficiente que hacerlo manual. Esos son escenarios especiales. Cuando tengo un escenario en el que mi Garbage Collector necesita 5 megas, pero el sistema tiene 25 megas, es decir, 5 veces la cantidad que requiero en mi programa, funciona igual o más eficiente que hacerlo manual. Cuando no tengo sino 3 veces la cantidad de memoria que requiero, el Garbage Collector ya se pone 17% más lento. Que en muchos sistemas 17% no es nada, en la gran mayoría. Pero hay sistemas donde 17%, uy, ojo, ya estamos hablando de serios problemas. Y el peor escenario de todos, cuando solo tengo 2 veces la cantidad de memoria que necesito, es decir, si necesito 5 megas en mi programa, pero solo tengo 10 megas disponibles, el Garbage Collector es 70% más lento. Y de ahí para allá, infinitamente más lento, 90% más lento y esto. Que también, a veces puede que no pase, ¿sí? A veces puede que no necesito que ese 70% más lento, ok, digamos que es el 100% más lento, se demoraba 1 milisegundo, ahora se demoró 2 milisegundos, va, no importa. Pero si se demoraba 1 minuto y ahora se demora 2, sí que importa. 10 minutos y se demora 20, ya estamos sumando, ¿cierto? Entonces, a mayor tiempo se gaste en el escenario ideal, pues en el escenario de escasa memoria va a haber mucho impacto. Entonces tampoco hay que escandalizarse por esto. Porque si estamos hablando de 1 milisegundo pasar a 2 milisegundos, pues no nos vamos a morir por eso. Nuestro sistema seguirá funcionando perfecto y todo bonito, todo tutu. Pero en escenarios donde es de alta demanda, un proceso en lote, por ejemplo, un proceso en base de datos que consuma muchísimos recursos y que tarde varios minutos, hablar del 70% ya se vuelve algo crítico. Y si no contamos ni siquiera con el doble de memoria, sino con apenas la memoria a RAS, probablemente lleguemos a que se demore el 200% más solo en gestión de memoria. ¿Listo? Ahora, estos datos son del 2005, eso en un PDF, en un estudio que se hizo con Java, con el Virtual Machine de Java como funcionaba en 2005, porque de hecho de allá para acá también ha tenido optimizaciones. Así que hoy en día nos enfrentamos a escenarios un poco más agradables, tal vez no con tantas limitaciones o con tanto impacto negativo por parte del Garbage Collector. Entonces, eso es lo que les quería decir. Estamos en 2016. Entonces, como estamos en 2016, hay muchas variantes, hay muchas cosas que han mejorado en los Garbage Collector. Muchas de ellas pues, se las acabo de mencionar muy brevemente. Pero entre ellas está, bueno, por ejemplo, en Net y en Java existen versiones para escenarios de muy poca memoria, como el Net Micro Framework o el Java Micro Edition, especialmente creados para escenarios donde la memoria es muy escasa y están tuneados y optimizados para que estas demoras no afecten tanto al dispositivo, porque de plano el Garbage Collector sabe que siempre va a tener poca memoria, va a funcionar de manera diferente. Hay variantes del Garbage Collector en C#, especialmente desarrolladas por el equipo de Mono y de Xamarin, como parte de sus estrategias para mobile. Vamos a hablar de eso al final de esta charla. Y también, bueno, Apple, para el tema de iOS, utiliza Arc. ¿Qué es Arc? Es un intermedio, no es precisamente un Garbage Collector. Lo que hace es manejar un contador de acceso a recursos. Entonces, cada vez que alguien accede a un objeto en memoria, él tiene un contador, una variable que va diciendo accedí 3, 4, 5 veces, etcétera. Siempre va a tener como mínimo una referencia. Si la referencia llega a 0, lo elimina. ¿Cómo se hace esto? Pues cada vez que se accede al archivo se incrementa el contador, o cada vez que se elimina un apuntador al archivo no sino al objeto, se decrementa el contador. Tiene sus pros y sus contras. Fue decisión de Apple hacerlo así, más adelante hablaremos por ello. El tema con los ARC es que le dejan mucho trabajo a los devs. Los desarrolladores en parte son los responsables de mantener el conteo de referencias. En las últimas versiones de iOS 10.8, si no estoy mal, ya hay funcionalidades que ayudan a automatizar esto, pero aún sigue habiendo mucho trabajo por parte del desarrollador. Sin embargo, al ser un escenario en dispositivos móviles, pues es una aproximación válida. Decidieron hacerlo para mejorar el performance de sus aplicaciones. Está bien. Bueno, ahora, sea como sea, así tengamos el mejor Garbage Collector del mundo, así lo haya hecho Microsoft, así lo haya hecho IBM, quien sea que lo haya hecho, siempre va a ser más rápido hacerlo manual, desde que lo hagamos bien. O sea, si yo lo voy a hacer manual, pero soy
un pelotudo, como dicen los argentinos, soy un pelotudo manejando la memoria, pues no hay nada que hacer, podría hacerlo muy manual, pero estoy haciendo un desastre. Entonces, si tú eres muy bueno, pero muy bueno haciendo la administración de memoria y estás pendiente de todo lo que tiene que estar, hacerlo manual sería la solución. No en C# porque C# está administrado. Ok, hazlo en C++. Eres muy bueno haciéndolo manual, hazlo. Pero si no, como el 99.99% de nosotros mortales y más los desarrolladores hoy en día que ni siquiera muchos tienen ni idea de qué es un apuntador, es mejor utilizar un lenguaje que utilice el Garbage Collection. O sea, ya si tenemos un caso específico donde Dios, por Dios, es que esto sí está muy difícil, esto no puedo, el Garbage Collector no me da. Lenguajes como C# nos dan la opción de programar en código no administrado, un código unsafe. Podemos manejar los punteros y gestionar muchas cosas por cuenta propia si hay un escenario donde así lo requiera. Inclusive en un escenario de optimización extrema. Tenemos un componente de emisión crítica, ningún Garbage Collector nos da la talla, ni siquiera C# utilizando los modos no administrados. Ok, desarrollamos un componente, solo esa pieza de código, en C++ y luego por interoperabilidad las podemos acceder en C#. Vamos a ver si tenemos preguntas por acá. El GC puede generar swap-in. Vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a hablar de un escenario donde hay swap-in en el GC. Realmente sí lo hace. Si te estás refiriendo al swapping que yo estoy hablando. Y también si te estás refiriendo a hacer swap en el disco, también podemos hablar algo de eso al respecto. Me gustaría que me aclararas. Sin embargo, si es de swapping, sí, el GC hace swapping para hacer compactamiento de bloques o de fragmentación de bloques en memoria, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, no solo estamos en 2016, estamos también en C#, que es un lenguaje impresionante. Es un lenguaje, como todos ustedes lo saben, de propósito general, capaz de correr en múltiples plataformas, en múltiples sistemas operativos y bajo diferentes exigencias de condiciones, en servidor, en dispositivos móviles, en Internet de las cosas, bla. Entonces, hoy en día en C# el procesamiento del Garbage Collector se ejecuta en segundo plano. Es decir, no me va a bloquear los hilos, salvo en contadas excepciones. Usualmente sí bloquea los hilos, todos los Garbage Collector. ¿Por qué? Porque si yo voy a proceder a liberar memoria, pues no puedo ir liberando memoria mientras los hilos las están accediendo. Tengo que congelarlos para comenzar a hacer alguna actividad con la memoria. O si no, no voy a saber el estado real en un momento determinado. Siempre bloquea los hilos antes de hacer Garbage Collector. Pero con el background Garbage Collector, vamos a verlo en detalle más adelante, tenemos la opción de que sean muy pocos los escenarios donde se bloquean todos los hilos. El Garbage Collector de C# es basado en generaciones. Es decir, manejar todos los objetos en memoria puede ser desgastante, pero la estrategia generacional consiste en dejar en algunas listas separadas los objetos que tienen cortos tiempos de vida, en otras los de tiempo mediano, en otras los de tiempo largo y en otras los objetos gigantes. Esto es importante, sí, lo vamos a profundizar en eso en algunos slides. En NetCLR hay dos tipos de GC, y digo en NetCLR porque sabemos que está también el de mono, ahí hay otro GC diferente también. Está el modo Workstation, optimizado para escenarios de desktop y UI, y también el modo server, que es el que está por defecto en ASP.NET y SQL Server. Cuando corro en modo server tengo otras necesidades diferentes a las que tengo en modo desktop. Y no solo eso, cuando estoy en modo server además tengo un poconón de procesadores y un poconón de memoria que no las tengo en modo desktop, no usualmente. Bueno, hoy en día en algunos casos sí. Pero entonces, por defecto, para que no se asusten y digan, mi aplicación debe estar mal porque nunca la configuré en modo server, no. Si están corriendo en SQL Server o si están corriendo en ASP.NET, automáticamente el Garbage Collector que se activa es el de modo servidor, que funciona de maneras diferentes. Acá me dices que el swap del que estabas hablando es en el disco. Vale, Jennifer, entonces espérame. Bueno, sí, voy a explicarlo una vez. Entonces, ¿qué sucede, Jennifer? Tú me preguntas que si el Garbage Collector genera swap en disco. Sí y no, porque no es el Garbage Collector. El Garbage Collector, su única función dentro del CLR es administrar la memoria. Y administrar la memoria implica dos cosas. Reservar memoria al sistema operativo, es decir, cojo al sistema operativo y le digo, tráeme esa memoria para acá. Y también liberar memoria dentro de mi sistema. Bueno, entrego memoria dentro de mi sistema. ¿Cierto? Hay un gestor de memoria que me está creando memoria para asignar objetos. Pero cuando libero esos objetos también, la responsabilidad del Garbage Collector es liberar esos espacios de memoria. ¿Quién es el que hace el swapping? El que hace el swapping es el sistema operativo. El sistema operativo es el encargado de toda la estrategia de swapping. Entonces, si el sistema operativo determina que para suplir sus necesidades de memoria tiene que acceder a sus caches intermedios o a sus caches de los discos de estado sólido, que hoy en día casi no se habla de eso porque ya casi todo el mundo tiene discos de estado sólidos, pero hay un cache intermedio en los discos de estado sólidos, o si ustedes no tienen disco de estado sólido pero tienen un USB, ¿se acuerdan que Windows hace read boost con una USB? Entonces utilizar el disco USB para hacer read boost, para hacer caché, o también utilizar el archivo de paginación, etcétera, etcétera. ¿Quién se encarga de eso? El sistema operativo. Desde el punto de vista del software, cualquier programa, eso tiene que pasar de manera transparente. Que si estoy guardando en memoria y realmente estoy guardando en el disco, o estoy trayendo memoria, información del disco a la memoria y yo creo que la estoy leyendo a la memoria,
el programa no se entera salvo que realmente quiera hacer esa pregunta. El sistema operativo enmascara esas peticiones y cuando no tiene memoria suficiente hace swapping en disco. Así es como funciona. Pero para efectos del software, ningún software debería darse por enterado de eso, salvo en escenarios muy sofisticados, que se los dejo de tarea. Por ejemplo, ¿cómo hago en Excel para tener 1.000.000 de celdas? ¿Cuánto gasta cada celda? Si tengo 1.000.000 de celdas y en cada celda guardo un entero son 4 bytes, por ende 1.000.000 de celdas son 4 millones de bytes, o sea 4 gigabytes. ¿Será que cada vez que yo abro un archivo de Excel reservo 4 gigabytes? Porque Excel sí me deja manejar 1.000.000 de celdas. ¿Cómo funciona? Bueno, deja de tarea. Averigüen de Virtualalog, etcétera, que a la final se traducen como el sistema operativo me hace pasar por memoria real cosas que no existen sino en disco o que no existen sino en un mapa imaginario hasta que llegue el momento de usarlo. Pero es tarea para ustedes más adelante. Es tarea para Jennifer. ¿Listo? Ahora, Garbage Collection en C#. Vamos a entrar en detalles. Pedir memoria es muy rápido. Sí, pedir memoria es muy rápido. ¿Por qué? Porque el gestor de memoria del CLR pide montones de memoria al sistema operativo. Montones es un decir, pedazos. Pedazos de memoria al sistema operativo. Y con esos pedazos de memoria, cada vez que un programa que corre en .NET pide memoria, pues este software que ya está, este programa, esta rutina, este runtime que ya está corriendo en modo usuario, le entrega su pedacito de memoria. Crear nuevo objeto, Pedrito. Toma para Pedrito. Crear nueva colección, nueva lista de colección genérica de objetos de tipo empleado. Toma espacio para ello. Y se les da muy rápido. ¿Por qué es muy rápido? Porque yo no le estoy pidiendo la memoria al sistema operativo. Ya hay un buffer que se hizo una sola solicitud al sistema operativo. Tengo esa memoria listica para repartir y la reparto. Cuando tengo que repartir, que pedirse al sistema operativo es más lento. ¿Por qué? Porque son llamadas que se hacen al kernel. Es decir, hay un cambio de contexto. Paso del modo usuario, que es donde corren mis programas, al modo kernel, que es donde que es donde se ejecuta el sistema operativo. Y ese cambio de contexto es muy desgastante a nivel de cómputo, a nivel de procesamiento computacional. En los lenguajes no administrados es frecuente que esto pase. Cada vez que pedimos memoria se la estoy pidiendo realmente al sistema operativo. Entonces, comparados con un lenguaje administrado como C#, el pedir memoria es mucho más rápido en un lenguaje de estos, porque de plano ya hay un montón de memoria que las hice en un solo request al sistema operativo. Es más, puede que el runtime lo tuviera para sí, luego la reparte en los application domain, etcétera. Ya nos tocaría revisar el detalle, pero ahí tenemos ventajas. Entonces, pocas veces hay llamadas del kernel. ¿Cuándo hay llamadas al kernel? Necesito memoria, el gestor de memoria, el CLR, el garbage collector, etcétera, se dan cuenta que no hay memoria. ¿Qué hacen? Pues se le pide al sistema operativo. Ahí sí hay cambio de contexto, pasa al modo kernel. Hay un overhead adicional, pero es muy de vez en cuando que eso sucede. Vamos. Ahora, liberar memoria si no es tan rápido. ¿Por qué? Ya hablamos algo de esto. Primero hay que determinar si los objetos están en uso. Entonces es un algoritmo, es cómputo que estoy gastando mirando los objetos están en uso o no están en uso. Y segundo, tengo que, después de que miro si están o no en uso, tengo que liberar los objetos que ya no están en uso. Ah, bueno, ya miré cuáles están en uso. Ok, los que no están en uso tengo que liberarlos. Y esa tarea es desgastante. Luego tengo que compactar la memoria. Compactar la memoria. Y luego tengo que mover objetos entre listas. ¿Qué? Entonces, estas dos partes para muchos de ustedes serán ¿qué? Pues entonces vamos a hacer drill down en este ¿qué? Ah, sí, bueno, esta es la pregunta, ¿cierto? Compactar memoria y mover objetos entre listas. ¿A qué nos referimos? Pues vamos a verlo a continuación. Vamos a aprender qué hay adentro del garbage collector. Y lo que hay adentro es lo siguiente. Y acá les voy a pedir un favor a todos ustedes y es que estén supremamente atentos con lo que vamos a hacer. Yo voy a esconder mi desagradable rostro en este momento para que puedan dedicarse a las diapositivas. Pero tengan en cuenta entonces este escenario. La memoria que se compacta es la del heap, es decir, no la del stack. Entonces acá vemos un mapa de cómo se ve la memoria antes y cómo se ve la memoria después de compactar. Vean que los objetos que están marcados en rojo son objetos que ya se liberaron, es decir, objetos que el garbage collector puede recolectar. Así que él los recolecta. Cuando los recolecta libera la memoria, pero liberar la memoria también significa que los espacios que queden vacíos ya no van a quedar vacíos. Entonces lo que él hace es reacomodar todos los objetos en esos espacios vacíos de memoria para reducir la fragmentación en memoria. Entonces, si se fijan, la dirección en la que caben todos los objetos después de liberar la información es hasta 0x1050. Ahí cupieron todos los objetos. Los demás quedaron libres. También se fijarán que tenemos acá algo que se llama el Next Object Pointer. Y es un puntero que conserva el Garbage Collector para indicar dónde tiene que ir el siguiente objeto a ser creado. Y este apuntador siempre está en la cima de las ubicaciones de memoria, es decir, cuando comienzan las ubicaciones libres. Nunca va a estar en intermedio, ni en 1040, ni en 1020, ninguna de esas. Siempre va a estar en la primera ubicación de memoria disponible, porque él se encarga de que la memoria quede desfragmentada, de que no hayan espacios de memoria en blanco. Vamos a verlo entonces en más detalle. Esto se llama la recolección de memoria que hace el Garbage Collector. Es una recolección de memoria en 3 pasos.
Y acá tenemos algo así como el paso 1. En este paso 1, ¿qué podemos ver? Podemos ver que tenemos una porción de memoria libre en la parte superior. También podemos ver que tenemos una serie de objetos, objetos vivos y objetos muertos. Los he enumerado del 1 al 15 solo para referencia a ustedes. Y en el ejemplo que vemos observamos lo siguiente. Hay objetos de generación 0, generación 1 y generación 2. ¿Qué quieren decir estas generaciones? Cada vez que se crea un objeto, ese objeto se vuelve un objeto de generación 0, es decir, es un objeto joven. Cuando ocurre el primer garbage collector, el primer garbage collection, él saca los elementos que ya murieron y los que sobreviven a ese garbage collection, él los promueve. Como que, oh, te haciendo, fuiste capaz de sobrevivir al primer garbage collection, ok, has sido promovido, te ganaste un ascenso, ahora perteneces a un objeto de segunda generación, que lo vemos acá en amarillo. Entonces, los objetos de segunda generación son los objetos que soportaron el primer garbage collection. De nuevo, más adelante el Garbage Collector puede volver a seguir haciendo recolecciones de primera generación, pero en algún momento también va a hacer recolecciones de segunda generación. Cuando hace esas recolecciones de segunda generación, lo primero que hace es, y ahorita lo vemos en detalle, vuelve a hacer recolección de primera generación, y luego en la segunda generación pregunta, ok, ¿cuáles objetos están muertos? En este caso sería objeto muerto 7. Lo elimina. Una vez lo eliminado, los objetos que sobrevivieron a esa recolección de primera generación, los asciende de nuevo a generación 2. Y en generación 2 pasaría lo mismo, salvo porque es la última generación. Es decir, si yo hice recolección de basura nuevamente en objetos de regeneración 2 y hay objetos que sobreviven, esos objetos se siguen quedando en generación 2. ¿Por qué sucede esto? Esto está más estudiado desde hace muchísimos años que cualquier otra cosa. Y es que por ley, en un sistema que administra memoria, en un software que administra memoria, los objetos que se crean, los recién creados, tienden a morir más rápidamente. Es decir, los objetos jóvenes mueren más rápidamente que los objetos viejos. A medida que un objeto sobrevive a diferentes recolecciones de memoria, quiere decir que hay con más certeza que ese objeto va a sobrevivir por más tiempo. Es un objeto de largo plazo. Entonces los que están en la generación 0 son los objetos que se crean y se van eliminando. Los que estamos utilizando dentro de un método, dentro de un try catch, etcétera, etcétera, en segmentos pequeños de memoria, él los va eliminando a medida que se dejan de utilizar. Es generación 0. La generación 0 y la generación 1 se llaman los segmentos de memoria efímera. ¿Por qué es efímera? Porque se crea y se destruye muy rápido. Cuando los de generación 0 ascienden a generación 1, la generación 1 no se hace tan frecuente. Solo ocasionalmente el Garbage Collector comienza a hacer recolección de basura en la generación 1. Y de nuevo hace la misma actividad. Si los objetos sobreviven a la generación 1, que no la recolectan tan frecuentemente como la generación 0, quiere decir que esos objetos son de aún más tiempo de vida de lo que se creía. Entonces los asciende a generación 2. Y generación 2, la recolección de memoria en objetos de generación 2 es mucho menos frecuente. Es totalmente menos frecuente. Entonces ya los deja allí porque son objetos que tienen un tiempo de vida amplio. Vamos a ver todo esto en acción. Vamos a darle clic acá. Vamos a ver el primer paso, que sería aplicando Garbage Collection en la generación 1. Entonces en la generación 1 los objetos muertos son liberados. ¿Cuáles son mis objetos muertos? Fíjense que tenía el objeto 11 y el objeto 12. Esos objetos murieron en la generación 0. Murieron, por ende, los liberé de la memoria. Entonces, 1, objetos muertos son liberados. 2, memoria compactada. Vean que en los espacios que habían, veníamos en objeto 10, 11, 12. Vean, acá están en blanco. 11, 12, 13, 14, 15. Liberé 11 y 12. Así que lo que hago es desfragmentar o compactar la memoria para que los objetos que estaban en la cima comiencen a ocupar los espacios que quedaron disponibles. Lo importante acá, ¿qué es? Lo importante es dejar la memoria sin huecos. ¿Y por qué es importante dejar la memoria sin huecos? Porque si tengo un montón de memoria llena de huecos, estoy desperdiciando la memoria. Cuando necesite memoria no voy a encontrar. Y cuando me dé cuenta por qué no voy a encontrar, porque mi memoria está llena de huecos. En un escenario de una aplicación desktop, esto es poco frecuente. Hay que ser sinceros. Pero en un escenario de poca memoria, como un dispositivo móvil, esto es muy frecuente. Me puedo quedar sin memoria muy fácilmente. Entonces, mantener la memoria defragmentada y cubriendo los espacios vacíos es muy importante. ¿Para qué? Para que los espacios vacíos siempre estén acumulados al final. Con eso, siempre que necesite memoria, sé que están al final. Siempre al final va a estar la memoria. No en los intermedios. En el escenario de servidor, también es muy frecuente que se encuentre un heap altamente fragmentado. De hecho, no uno. Muchísimos heaps de memoria altamente fragmentados porque en escenarios de servidor son transaccionales. Entonces creo, borro objetos continuamente. Se me crean muchísimos huecos en memoria. Y no hay memoria de servidor que aguante tanto. Entonces lo que hace el Garbage Collector siempre es, una vez hace la recolección de basura en cualquier generación, pero en este caso lo vimos en la generación 0, después de que libera, compacta. Entonces acá lo tenemos. De nuevo repasemos. Liberó y compactó memoria. ¿Cuál es el tercer paso entonces? El tercer paso es cambio de generación. Fíjense que ahora los objetos que están en generación 0 son objetos nuevos. ¿Por qué? Me devuelvo.
Porque todos los objetos que quedaron acá vivos, que sobrevivieron a la recolección de basura y a la compactación, estos objetos merecen un ascenso. Si sobrevivieron a la recolección de basura, quiere decir que son objetos que tienen un tiempo de vida más largo. Por ende, los muevo a mi segunda generación. Entonces los muevo a mi bloque de segunda generación. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a hacer garbage collection tan frecuente de esos objetos porque ya sé que pueden sobrevivir a recolecciones de basura. Los nuevos objetos que comience a crear van a ir llenando otra vez la generación 0. Y a su momento, cuando haga su recolección, les pasará lo mismo. Los que mueren, los libero, compacto memoria. Y los que sobreviven, los asciendo a la segunda generación. Continuemos entonces examinando. Esto fue la recolección en 3 pasos. Entonces, 1. Objetos muertos son liberados. 2. Los espacios en blanco son eliminados, son compactados. Compactamos o defragmentamos la memoria. Y número 3. Hacemos un movimiento generacional. Los objetos de generación 0 que sobrevivieron a la recolección se vuelven objetos de generación 1. Ahora miremos la recolección de basura en generación 2. Importante tener en cuenta, siempre que hago recolección en generación 2, quiere decir que también estoy haciendo en generación 1. Es decir, en generación 0 hago solo generación 0. En generación, y creo que este me quedó mal, en generación 1, ahora cambio el slide, en generación 1 lo que va a pasar realmente es que también hago recolección de basura de la generación 0, ¿cierto? Entonces voy a cambiar el slide porque creo que acá les puse los nombres. Vamos a ver con qué nombre dejé la 0 para que no hayan confusiones. Ah, no, es que la 0 la llamé 1. Vamos a hacer eso. Cuando habla la primera generación es la generación 0. Es un error ahí, cables cruzados, ¿cierto? Esto es la primera generación es la generación 0. Acá llegamos a la generación 2. La segunda generación es la generación 1. Y entonces acá, ¿qué sucede? Se ejecuta la generación 1, se ejecuta la recolección acá. Pero antes de ejecutarse acá, se tiene que ejecutar también en la generación 0. O viceversa. Primero hago la generación actual y luego la generación 0. Miremos cómo funciona en detalle. Entonces, ya tenemos acá el slide. Lo primero que sucede, ya sabemos que es recolección en 3 pasos, no vamos a ir tan rápido. Pero lo primero que me voy a dar cuenta es que la recolección que se hace es la de la generación actual. Es decir, tengo generación 1, voy a hacer la recolección en la generación 1. Y eso va a hacer que se me elimine el objeto 10, el objeto 9 y el objeto 7. Estos se van a eliminar. Entonces, para que no hayan confusiones, voy a cambiar los títulos acá de las diapositivas. No quiero que de pronto cuando estén viendo esta grabación se genere la confusión que se acaba de suceder. Entonces esto acá es generación 0. Esto es cambiando todo en vivo, ¿no? Generación 0 también. Y generación 0. Entonces lo que acabamos de aprender en 3 pasos es generación 0. Y vamos a arrancar a ver ahora cómo se hace la recolección en la generación 1. Generación 1 aquí también. Entonces lo que sucede realmente es que se hace recolección en generación 1 y generación 0. Y me disculpan por esto, pero pues es mejor cambiarlo una vez, sino que después vayamos a tener confusiones cuando ustedes lo estén mirando en sus casas. Y acá de nuevo, esto es generación 1. Generación 1. Ok, miremos las animaciones, generación 1. Y esto es generación 1. No, este sí es generación 2. Ok. Listo, entonces vamos a retomar la presentación. Ups. Listo, retomemos la presentación. Me disculpo con ustedes por esto. Entonces, retomemos. Ya aplicamos entonces la recolección de basura en la generación 0. Ahora vamos a la generación 1. Justo acá. Y en la generación 1, ¿qué va a pasar? Vamos a eliminar los objetos que están en rojo, que son objeto vivo 10, objeto vivo 9 y también objeto muerto 7, esos 3, 7, 9 y 10. Quedaron muertos en este momento. Como quedaron muertos, vamos a prescindir de ese espacio. Veamos cómo queda después de compactarlo. ¿Qué pasó? Vean que acá hicimos varias cosas. Lo primero que hicimos es que todo lo que sobreviva en generación 1, todo lo que sobrevive va a pasar a generación 2. ¿Por qué? Porque ya vimos que la recolección va en 3 pasos. Entonces todo lo que sobreviva pasa a generación 2. Todo lo que se elimine se compactó. Todo lo que estaba en generación 0 se vuelve generación 1. Y todas las cosas nuevas que vayan a llegar se vuelven generación 0. Entonces, fíjense que en generación 0 vamos hasta el 17. ¿Cierto? Entonces, acá no hemos hecho todavía la recolección de la generación 0. Entonces, tenemos generación 0 con 16 y 17. Y en generación 2, ¿qué pasó? Eliminamos todos los objetos muertos de generación 1 y los que quedaron vivos los ascendimos. Fíjense de nuevo. El último objeto que tenemos en generación 1 es el objeto vivo 15. El primero es el objeto vivo 4. Los intermedios, estos 3, fueron eliminados. Objeto vivo 15, objeto vivo 4 y los intermedios que desaparecieron fueron eliminados. Y aparte de que fueron eliminados, se compactó la memoria e hicimos el ascenso a la generación 2. Ahora, ¿qué pasa? Ya se hizo el movimiento en generación 1, se eliminó lo que se tenía que eliminar y se ascendieron de generación los que se tenían que ascender de generación.
Pero siempre que hago recolección de generación 1, también se dispara la recolección en generación 0. Es decir, este objeto que tengo como objeto 17 va a morir ahora y el objeto que sobrevivió ascendió de generación. Estaba en generación 0, entonces ahora asciende a generación 1. ¿Listo? Se replicó el mismo esquema que vimos en la generación 0, solo que ahora sucede en generación 2 y sucede en generación 1 y en generación 0. Cada vez que hacemos una recolección de basura de nivel superior, implica que las de nivel inferior se tienen que ejecutar. Bueno, eso en el modelo por defecto. Hay modelos que funcionan diferentes, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasaría ahora si hacemos la recolección en 3, en la última generación? Entonces, ¿qué pasa en la última generación? Que le voy a cambiar el título también, porque acá también cometí el error. Entonces, la última generación es la tercera generación, pero la tercera generación se llama G2. Entonces, acá hacemos en G2, G1 y G0. Pasamos por acá y esto se llama 2. Ok, vamos a explicar entonces esta generación. Y esta va a ser más rápida porque ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, cada generación que se recolecta tiene 3 pasos. Primero, liberar espacio en memoria. Segundo, compactar el espacio que estaba disponible. Y tercero, hacer ascensos o movimientos generacionales. Acá podría pasar lo mismo. Concéntrense en lo que está en pantalla en este momento. Les voy a mostrar esto completo para que se puedan fijar. Concéntrense en lo que está en pantalla. Entonces, miren que tenemos un escenario un poco complejo. En generación 0 tenemos 3 objetos. El objeto 19 muere. En generación 1 tenemos muchos objetos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos, de los cuales 4 van a morir. Y en generación 2 tenemos 3 objetos, de los cuales 2 van a morir. Si estamos aplicando la recolección de basura en G2, ¿qué va a pasar? Lo primero que va a pasar en G2 es que los 2 objetos muertos quedaron. Pero el objeto vivo se mantiene en generación 2 sin problema. Así que en generación 2 ya tenemos solo un objeto. Después de que se ejecuta la recolección en la generación 2, se va a ejecutar la recolección en la generación 1. Eso quiere decir que van a morirse todos estos objetos, con excepción de 6, 8 y 14. Pero 6, 8 y 14 también van a ser ascendidos a generación 2. Por ende, en generación 2 vamos a tener objeto vivo 2, objeto vivo 6, objeto vivo 8 y objeto vivo 14. Y ahora miremos en generación 0. En generación 0 tengo 3 objetos. Va a morir el 19, me va a quedar el 18 y el 20. Pero el 18 y el 20 van a ser promovidos a generación 2. Así que en generación 2 voy a tener ahora 2 objetos. El 18 y el 20. Y en generación 0 no voy a tener nada, salvo que el sistema cree cosas nuevas. Miremoslo acá cómo quedó. Tal cual lo que acabamos de observar. Tenemos nuevos objetos. Fíjense que el último objeto que se había creado acá era el objeto 20. Ahora en la generación 0 tengo objeto 21 y 22 que pudieron haber llegado eventualmente. Pero en generación 2 que tenemos todos los objetos que estaban en generación 2, que era el objeto vivo 2. Y tenemos los 3 objetos que sobrevivieron a la generación 1. En la generación 1 tenemos los 2 objetos que sobrevivieron a la generación 0. Y en la generación 0 desde luego tenemos los nuevos objetos. Como este tema es un poco denso y como tuve el problema de que me equivoqué en la numeración, quiero que anoten acá en el chat las preguntas que puedan tener al respecto. ¿Es ahora o nunca? Bueno, después en el video les puedo contestar dudas y preguntas que puedan tener, pero es importante que validemos entonces si les ha quedado claro. Repasémoslo rápidamente. Cada vez que yo hago recolección de basura, y me voy a ir a la fácil para que a todos les quede claro, y voy a correr porque no se las voy a explicar en todo detalle. Hago recolección de 3 pasos. Primer paso, elimino los objetos muertos. Lo vemos acá en la generación 1. Teníamos 2 objetos que están en rojo. Los 2 objetos han sido eliminados. Una vez elimino los 2 objetos, compacto esa memoria, es decir, no dejo espacios en blanco, muevo todos mis objetos para cubrir los espacios en blanco. Y una vez he compactado esa memoria, lo que hago es que los objetos que sobrevivieron en esta generación los muevo a la siguiente generación. Por ende quedaron en generación 1. Ahora, el mismo procedimiento se aplica en la generación 1. Solo que para que se ejecute en generación 1, tienen que suceder 2 cosas. Se tiene que aplicar la recolección en generación 1 y luego de nuevo en la generación 0. En este escenario que tenemos acá, entonces en generación 1 van a morir 3 objetos, 7, 9 y 10. Y en generación 0 va a morir el objeto 17. Si lo vemos detalladamente, al morir todos los objetos en generación 1, se fueron los que tenían que morir, los que quedaron ascendieron a generación 2 y me quedaron solo los de generación 0 disponibles. En este momento no hay generación 1, pero como después de haber realizado la recolección en generación 1, se genera la recolección en generación 2, en generación 0, genero la recolección en generación 0 y eso hace que los objetos que sobrevivan se vuelvan objetos de generación 1. Entonces en el estado actual tenemos nada en generación 0, un objeto recién creado en generación 1 y el resto de los objetos quedaron en generación 2. En generación 2 hicimos exactamente lo mismo, ¿cierto? Se generaron en cada uno de los stacks los movimientos pertinentes. Y con eso terminamos el tema de las generaciones. Bien, vamos a ver si tenemos preguntas por acá en el chat.
los objetos de la misma generación se manejan juntos. Se manejan juntos, depende a qué te refieras con se manejan juntos. Puede que sean diferentes partes del programa los que generaron esos objetos. Pueden ser de la misma colección, pueden no serlo. Uno puede ser una porción de un array de bytes, otro puede ser una colección de strings, otro puede ser una colección de objetos, pero van quedando apilados, entre comillas apilados de esta manera, ¿no? Van quedando alineados en memoria. Alexis, esto fue Fabián Quintero. Alexis, cuando se compacta memoria, ¿los objetos cambian de dirección de memoria? Sí. Y si te fijas, eso hacía parte del primer slide que teníamos acá. Te lo voy a repetir. Claro, cambian de dirección de memoria porque compactarlos quiere decir que los muevo. ¿Y quién hace esa gestión? La hace el garbage collector. Fíjense que acá las direcciones de memoria nunca cambiaron. Se los voy a colocar acá más grandecito. Las direcciones de memoria nunca cambiaron, pero los objetos cambiaron de dirección de memoria. Entraron a utilizar espacio que antes nadie estaba utilizando. Por ende, su dirección de memoria fue actualizada. Ya no están en la misma ubicación de memoria. La dirección de memoria tiene que cambiar. Sensei Gerijan, todo muy claro. Bueno, me alegro, me da tranquilidad después de que pasó la confusión de la numeración. Pero es para que se den cuenta que esto está en vivo, ¿no? Este programa no tiene, como una forma de respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Listo, entonces, este tema es muy, muy, muy clave. Todos los temas son clave. De hecho, yo debería hacerles una encuesta. Cada vez que digo que un tema es muy importante o que un tema es clave, deberían jalarme las orejas porque, repito, eso muchísimo es mi muletilla oculta. Ya vimos 3 gaps, entre comillas. Vimos el de generación 0, generación 1, generación 2. Pero hay otro. Este. Es el Large Object Heap, que es un heap especial, una lista especial, que es para objetos que superan los 85K. Entonces, todo lo que vimos es cierto. Aplica en C# solo para objetos menores o iguales a 85.000 bytes. ¿Cierto? Si estos objetos son mayores a 85.000 bytes, ya no quedan guardados en el que es el SMO, ¿cierto? Entonces vean que este LOH, el Large Object Heap, es lo contrario a ese SMO o SOM, que es el Small, ¿cierto? S de Small, L de Large. Todos los 3 que vimos hacen parte del Small Object Heap. Y es SH, bueno, me quedo otra muletilla. Todo lo que acabamos de ver es para objetos pequeños, es el Small Object Heap. Y este es otro diferente, es para objetos grandes. ¿Qué se considera grande? Un objeto mayor de 85K. Más de 85.000 bytes se considera grande. Y cuando en este caso funciona totalmente diferente. ¿Por qué? Por razones de rendimiento. Entonces, ¿cuáles son esas razones de rendimiento? Vamos a ver en detalle el Large Object Heap. Les voy a colocar esto en pantalla más grandecita. Entonces, ¿cuáles son esas razones de rendimiento? Imagínense la clase que tenemos acá arriba. Clase myClass tiene una variable de tipo string, que es un hello world, y tiene un array de bytes de 86.000. 86.000 es mayor que 85.000. Entonces, lo que va a pasar en memoria es lo siguiente. La clase, sus 2 campos y la cadena están en el Small Object Heap, que es donde está toda la lógica que acabamos de ver del Garbage Collector. Pero este otro, que es un array de es un objeto en memoria de 86.000 bytes, este no queda guardado en la misma porción de memoria, queda guardado en un heap diferente, que es un heap especial para los objetos gigantes. ¿Qué es lo importante de estos objetos gigantes? Que no se liberan en memoria por generaciones como los que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque en el Large Object Heap no hay compactación. Y no hay compactación por una sencilla razón. Que si llego a hacer compactación en objetos tan grandes, ¿se acuerdan que les dije que mover memoria y liberar memoria es un proceso demorado? Si yo me pongo a hacer esto en una lista de objetos grandes, voy a bloquear muchísimas veces mi programa. ¿Por qué? Porque moviendo grandes porciones de memoria, imagínense, tengo abierto una imagen, por decir alguna imagen, tengo abierto una imagen de 5 megas. Ok, muevo 5 megas, pero si tengo abiertas 100 imágenes de 5 megas y tengo un montón de huecos de 5 megas y voy a comenzar a posicionar todo esto en memoria para dejarlo todo sin huecos, me voy a comer todo el performance del computador y mi programa no se va a poder ejecutar de una manera agradable para el usuario. Va a ser un problema. Entonces, el Large Object Heap no hace compactación de memoria. Y de hecho no es lo único que no hace. Lo primero es que, miremos el caso que tengo. Tengo memoria libre. Miremos solo la primera columna. Tengo muchos objetos grandes, es decir, objetos mayores a 85K. Y liberé el objeto 3. Entonces, como lo liberé, sigo segunda columna, me quedó ese espacio libre. Cuando yo cree un nuevo objeto y ese objeto sea menor o igual al tamaño que ocupaba el objeto 3, el Garbage Collector lo va a meter en ese espacio que quedó disponible. Es decir, vean que acá no estoy creando los objetos arriba siempre en el espacio disponible porque no hay compactación. Por el contrario, como sé que mis objetos son grandes, voy a buscar dónde hay espacio para meterlos. Acá encontré espacio para meterlo, ok, lo metí acá. Pero miremos qué pasó en la columna 3. Metí este objeto acá y el objeto 1 y el objeto 5 fueron eliminados. Cuando los eliminé, esos 2 bloques de memoria quedaron disponibles. Y luego creé el objeto número 8.
Pero vean que el objeto número 8, yo no lo puedo meter una parte en la memoria libre de abajo y otra parte en la memoria libre de arriba. No puedo hacer eso. Para hacer eso necesitaría que estos bloques fueran compactados y que quedaran disponibles como la memoria que tengo en la parte superior. Pero como ese no es el caso, porque en el Large Object Heap no hay compactación, la única opción que tengo es crearlo arriba. Por eso, de la memoria disponible, cogí una nueva porción y agrandé dinámicamente mi espacio de memoria para meter el nuevo objeto, el nuevo archivo o el nuevo lo que sea justo allí. La memoria que liberé quedó libre y va a quedar libre para siempre hasta que no haya un objeto que pueda caber en esos pequeños tamaños y que no sea el Small Object Heap. Es decir, que sea mayor a 85.000 bytes y que pueda caber en los espacios que quedaron disponibles. ¿Por qué es así? Por razones de performance. Son casos totalmente diferentes a lo que habíamos visto anteriormente. Este caso tiene unas implicaciones totalmente aparte. Esto no ocurre en todos los Garbage Collector. Esta es la estrategia de Garbage Collection que utiliza C# y el Net Framework para tal fin. Estamos viendo particularidades de cómo funciona en .NET. Vamos a ver si hay preguntas por acá en el escenario. Tenemos a Fabián. La misma generación queda consecutivamente en memoria, es decir, ¿es que se reorganiza los objetos de la misma generación? No, ¿por qué no? Porque cada vez que él reorganiza, o sea, primero libera y luego compacta, pero siempre después de compactar tiene que mover los otros bloques. Entonces, en el único que se van a quedar en la misma generación es en la generación 2, en la última generación. En las otras generaciones no, porque apenas compacto, así los haciendo una nueva generación, entonces ya hacen parte de la generación siguiente. El espacio libre eventualmente podría ser utilizado por objetos nuevos en la generación 0, eventualmente, según el caso. Pero entonces no reorganiza lo de la misma generación, apenas reorganiza el espacio, la orden siguiente es que ascenderlos de generación. Esa es la manera en que debe funcionar. Alexis, muy interesante. Ok, me alegro que te esté gustando. Y entonces, bueno, continuemos por acá. Vamos a hablar ahora de cuándo se ejecuta el Garbage Collection. Bueno, cuando el tamaño de los objetos de alguna generación alcanza su límite. Hay unos límites establecidos para el Garbage Collection. Y esto puede no funcionar así en todas las versiones de Garbage Collection. Como saben, hay Garbage Collector diferente para el Micro Framework, etcétera, etcétera. Entonces, en generación 0, cuando llego a los 256K, más o menos, se hace un Garbage Collection. ¿Por qué? Porque 256K es aproximadamente el tamaño por defecto que se le reserva a la generación 0. Si se acaba esos 256K, automáticamente ocurre un Garbage Collection en generación 0. Otro caso, en generación 1, el tamaño estimado para generación 1 son 2 MB. Entonces, cuando en generación 1 los objetos que están ya tienen más de 2 MB, se hace un Garbage Collection. Se hace el Garbage Collection en generación 1 y automáticamente se hace el Garbage Collection en generación 2. ¿Por qué? Porque si el Garbage Collection de generación 1 está en 2 MB, está lleno, lo voy a desocupar, pues quiere decir que también puedo desocupar los de generación 0 que ya hayan soportado, que hayan resistido un tiempo de vida. Puedo barrer los que no existan y los que ya sigan existiendo los muevo a generación 1. En generación 2, más o menos 10 MB. Si ya tengo más de 10 MB en generación 2, ocurre lo mismo. Libero en generación 2, después libero en generación 1, después libero en generación 0. Ese sería el orden. Otro caso en el cual también se hace liberación de memoria. Cuando se utiliza el método gccollect. Gc es el objeto del Garbage Collector. Llamo a collect. Y esto no es tanto una orden, ¿sí? Esto no es que me garantice que inmediatamente va a ocurrir la recolección de memoria. Lo que va a hacer es que hace una petición al Garbage Collector de que venga, necesito liberar esa memoria. ¿Por qué? Porque voy a utilizar lo que sea que yo quiera, sepa como programador. Y él va a tener esa petición en cuenta para liberar memoria. Pero muchas veces no lo va a hacer. Él tiene sus algoritmos internos para decir cuándo es conveniente o no. Si yo estoy haciendo una cosa de alto procesamiento, por más de que yo le diga collect, él no va a hacer la recolección de memoria porque voy a disminuir la cantidad de procesamiento que necesito. Entonces él tiene una serie de heurísticas para determinar cuándo sí y cuándo no lo debe hacer. Hay otros mecanismos más avanzados para forzarlo. Yo puedo adicionar presión al Garbage Collector, etcétera, etcétera. Pero no se recomienda utilizar eso en ningún caso, salvo en escenarios de prueba. O salvo que ustedes de verdad sepan 100% lo que están haciendo. La mayoría de nosotros no lo saben. No vamos a decir, es que Juan casi sabe. No. La mayoría de nosotros no sabe para casos muy específicos. Cuando hemos estudiado una aplicación de PAPA, sabemos cómo se está comportando en el head, sabemos cuántos objetos están creando. Bueno, tenemos un conocimiento muy detallado de la aplicación y ese conocimiento se justifica porque hay un caso demasiado específico. Otra situación cuando se libera memoria es cuando el OS envía notificación de poca memoria. Puede que todas las generaciones tengan espacio. Todas tienen espacio. Pero el sistema operativo se está quedando sin memoria. Cuando el sistema operativo se está quedando sin memoria, él envía notificaciones a los programas de que se está quedando sin memoria. En el caso de .NET o el CLR, el que recibe las notificaciones es el CLR, el Garbage Collector finalmente. Reciben notificación de que el sistema operativo se está quedando sin memoria y lo que hacen es comenzar a liberar tanto como sea posible.
Avancemos. Hablemos ahora de otros garbage collector. No todos los garbage collector funcionan de la manera en que lo acabamos de ver. Lo que acabamos de ver es la implementación típica en el mundo de .NET, pero hay más para ver. De hecho, también hay algunos también en .NET que funcionan diferente, como ya les dije, el modo workstation, el modo server, en fin. Entonces, variantes del garbage collector en NetFX, es decir, en framework. Acá vamos a entrar algo de profundidad en lo que ya habíamos hablado. En Workstation, históricamente siempre existió non-concurrent garbage collection, es decir, no concurrente, y también la versión concurrente. La versión concurrente se reemplazó desde .NET 4 por Background Garbage Collection, del cual ya hablamos como una de las características nuevas de C# que evitan que el software o el programa que estamos haciendo se bloquee a causa de las Garbage Collection. En server solo existe non-concurrent garbage collection y desde Net 4.5, vean que no es desde Net 4, desde Net 4.5 también soporta background garbage collection. Esto es el .NET Framework actualmente. Antes no existía, antes de Framework 4 existía concurrent, que no era exactamente igual a background GC, pero si ustedes recuerdan, con Net 4 y con Net 4.5 llegaron muchos improvements al Net Framework relacionados con todo el tema multitasking. En 4.5 también llegó lo de Async Await. En fin, toda esta parte se ha fortalecido muchísimo. Por eso ahora tenemos improvements al Garbage Collection que están relacionados con la mejora de los procesos de Garbage Collection en procesos de memoria, de recolección de memoria en segundo plano. Hablemos del Workstation Garbage Collector. El Workstation Garbage Collector, la recolección sucede en el mismo user thread que inició el Garbage Collector. Es decir, esto es una aplicación de escritorio básicamente. Entonces, el hilo que está llamando al Garbage Collector, el que está generando los objetos, es el mismo hilo que va a hacer el Garbage Collection y conserva la misma prioridad. Esto en el modo por defecto, si se acuerdan decía non-concurrent, pero ahora también podemos abrirle Background Garbage Collection para que él haga todas esas tareas en segundo plano. El Garbage Collection en el modo normal, es decir, en el non-concurrent, compite con otros threads por tiempo de CPU, que es, digamos que adecuado para una aplicación de escritorio. Los hilos de código nativo no son suspendidos, es decir, si yo tengo 30 hilos o 20 o 12 o 10, los que sea, si tengo 10 hilos y voy a hacer Garbage Collection, los hilos que corran con código no administrado o con código nativo no van a ser bloqueados. Lo cual, pues desde luego tiene sentido porque utilizan memoria no administrada y al no tener memoria administrada no tengo por qué bloquearlos. Si el hardware es de un solo procesador, siempre se usa este Garbage Collector, el de Workstation, aunque esté configurado para modo server. Es decir, si yo estoy en un servidor o en ASP.NET o en el SQL Server y estoy corriendo un programa, así yo le diga al programa que ejecute el Garbage Collector en modo server, él va a correr en modo Workstation si solo tengo un procesador lógico. Si tengo más de un procesador lógico, él va a poder optimizarse para correr en modo server. Pero si no, entonces él siempre va a correr en modo Workstation. Entonces recuerden, modo Workstation para aplicaciones de escritorio, los Windows normales, Windows Profesional, Enterprise, bla, bla, bla. Todos corren con el Workstation Garbage Collection. El thread que hace la recolección de basura es el mismo thread principal, por decirlo de alguna forma, lo cual nos puede generar algunos bloqueos en la interfaz de usuario según sea el caso. Esto en el modo por defecto o anteriormente por defecto que era el non-concurrent. Ahora que hay Garbage Collection en segundo plano, eso no pasa o va a pasar mucho menos frecuentemente. Los threads de código nativo no reservan memoria administrada, por ende nunca se bloquean. Y ahora hablemos entonces del modo servidor. Entonces acá coloquemos server GC. El modo servidor funciona un poco diferente. La recolección sucede en múltiples hilos por defecto. ¿Por qué? Porque los servidores se supone que tienen muchos más cores. Pero también algo importante es que en estos hilos donde sucede la recolección, la prioridad se sube a Thread Priority Highest, que es una constante que le indica al sistema operativo que esos hilos se ejecutan con la más alta prioridad por encima de cualquier programa. En modo Workstation se ejecutan con la misma prioridad del programa que está corriendo en el momento determinado. En servidor siempre la recolección de basura es con la más alta prioridad. Dado que cada CPU tiene su propio heap, se requiere un Garbage Collector por CPU. Pero ojo, esto no solo sucede en el servidor. Hoy en día también sucede en los Workstation. ¿Por qué? Porque lo ejecutamos en modo Background GC y lo que sucede es que cada CPU utiliza sus propias porciones de memoria. Por ende, cada hilo corre en una CPU, en un procesador lógico, de hecho. Cada hilo corre en un procesador lógico y al correr en un procesador lógico, cada hilo tiene sus porciones de memoria independientes. Por ende, cada uno en este escenario tiene su propio heap, por decirlo así, tiene su propio Garbage Collector, es el mismo Garbage Collector, pero tiene sus heaps por separado para cada procesador. Es una optimización importante para estos escenarios. Los tamaños de los segmentos son mayores de server. ¿Se acuerdan que hablamos de los segmentos efímeros? De que la generación 1 y generación 2 eran segmentos efímeros. Bueno,
La generación 0 y la generación 1, perdón. La generación 2 no es efímera, pero también tiene un segmento. Y el Large Object Heap también es un segmento. En server, estos segmentos son de un tamaño mucho mayor. Entonces, los valores que vimos ahorita del tamaño, después de que sucediera el garbage collector, etcétera, era al alcanzar los límites. Pero en los servidores, estos límites son mucho más grandes porque los tamaños de segmentos son mayores. Y también cambian en servidor, cuando estamos en 32 o en 64 bits, también cambian los tamaños de los segmentos. La carga de la CPU entonces es mucho mayor en el servidor porque el tema de garbage collection es mucho más frecuente, los servidores son altamente transaccionales, el garbage collector consume más procesamiento de lo que consumiría en un workstation, pero es por la simple naturaleza de las aplicaciones que se van a consumir allá. Por eso nos toca que hoy en día la mayoría de las workstations también tienen mucha memoria y muchos procesadores, por lo tanto el tema del background, garbage collection, etcétera, es importante tenerlo en cuenta a día de hoy. De hecho, acá vamos a hablar de él. Vamos a hablar del background garbage collection en servidores versus en workstation. Primero vamos a ver qué pasa en las workstations. Entonces en las workstations el background garbage collection solo aplica a la generación 2. Se lanza un hilo para hacer colección de generación 0 y generación 1 mientras ocurre generación 2. Y también si en el proceso se había lanzado garbage collection normales, todos los threads se suspenden. Al finalizar todos continúan incluyendo el background de garbage collection. Explicación o traducción al español. Sucede que el background garbage collection funciona muy parecido al garbage collection normal, solo que las garbage collection de las generaciones efímeras, es decir, la generación 0 y la generación 1, que son las pequeñitas, las que todo sucede rápidamente, como son pequeñitas y sus objetos tienden a ser más pequeños, lo que él puede hacer es que cada vez que haga recolección de memoria en la generación 2, dispara un hilo o dispara una serie de hilos, depende del caso, pero digamos que dispara un hilo para hacer recolección de generación 0 y de generación 1, mientras termina la recolección de generación 2. Cuando hace recolección de generación 1 y de generación 0, no necesariamente va a abrir hilos, porque no es necesario. Tal vez se demore más abriendo el hilo que liberando la memoria que está en generación 0 y en generación 1. Entonces, background KC únicamente abre un hilo cuando está corriéndose la generación 2. Algo que no les había mencionado de la generación 2. Cada vez que se ejecuta la generación 2, la recolección de basura en generación 2, también se hace la recolección de basura en el Large Object Heap, en el que es de objetos mayores de 85K. Bien, y también hablamos, este segundo punto es un poco críptico, pero es importante tenerlo en claro. Si el proceso se había finalizado, si en el proceso se habían lanzado recolecciones normales, todos los threads se suspenden. Ojo a esto, les dije que en recolecciones de generación 1 y de generación 0 no se lanzaba recolección en segundo plano. Pero imagínense este escenario. Ocurrió la generación 2. En segundo plano lancé generación 0 y generación 1, porque estoy utilizando background garbage collection. Pero también al mismo tiempo, por cosas de los hilos del garbage collector, se estaba ejecutando una recolección normal de generación 0 y de generación 1. Si el garbage collector, ejecutándose en background, detecta que se estaba haciendo recolección normal de generación 0 y de generación 1, él suspende la ejecución del background garbage collector, hace la ejecución normal del garbage collector común y corriente, y luego retoma así la ejecución de la recolección de basura de generación 2. Es lo único extraño que podría pasar en ese escenario. En servidor es lo mismo pero totalmente diferente. Entonces, en servidor de nuevo lanza un thread por cada procesador lógico, es decir, hay background GC por cada procesador lógico. Y este que digo al parecer porque realmente creo que toca hacer pruebas. La documentación no es suficientemente clara. Al parecer el thread del garbage collection lanzado en el workstation puede hacer timeout en ciertos escenarios. Es decir, estoy haciendo garbage collection y por X o Y se demoró más tiempo del esperado. Entonces lo que pasa es que ese proceso se mata. Ese garbage collection no se hace porque por alguna razón no se pudo terminar. En servidor nunca jamás un thread de garbage collection hace timeout. Así se demore lo que se demore. A mí no me parece muy lógico, no por lo menos en los modelos de ejecución de hoy en día, por lo cual tendría que documentarme un poco más o tratar de hacer algunas pruebas para validarlo, porque creo que esto ya no funciona así, tal vez esta información está un poco desactualizada. Ahora, en server, la configuración por defecto, si yo quiero utilizar background GC en server, que está desde 4.5, no necesito hacer nada, ya es la configuración por defecto. Si yo no le echo nunca nada a mi aplicación para hablar de garbage collection en el server, él por defecto va a actualizarse a background garbage collection, que ahora es por defecto, y como lo ven es mucho más eficiente por el manejo de los múltiples hilos de ejecución, etcétera, etcétera. Ahora hablemos de SGen. Pero bueno, antes de hablar de SGen, vamos a ver si hay preguntas. Listo, no hay preguntas por el momento. Recuerden hacer sus preguntas, no se les olvide porque una vez se acaba el Hangout, se acabó y no hay nada que hacer. Ahora hablamos de SGen. SGen es el recolector de basura, es el garbage collector que utilizan Mono, que utiliza Mono. Entonces, es usable tanto en mobile, desktop y server. También es generacional.
Las generaciones no se llaman generación 0, generación 1 y generación 2. Los chicos de mono saben ponerle nombres más cool a las cosas. Entonces el primero se llama nursery. ¿Qué es nursery? Guardería. Si la guardería es para los bebitos, para los objetos pequeñitos, inocentes, criaturas, por eso se llama nursery, se llama la guardería. Entonces el equivalente a generación 0 es el nursery, que es la guardería. La generación 1, el equivalente es el mayor HEP, y acá no hay generación 2. Acá no hay generación 2. Lo que sí hay es el equivalente al Large Object Heap. Aquí se llama el Large Object Space. Entonces vean que para los objetos normales solo tenemos dos generaciones, que es el Nursery y el Major Heap, es decir, el de los niños chiquitos y luego el de los niños mayores. Y aparte tenemos el Large Object Heap, que ya de plano esto, desde que arranca, es diferente al modelo que tenemos en el Garbage Collector normal de .NET. Espero que hayan podido notar aquí la diferencia al respecto. Pero vamos a tocar algo más, unos detalles. No vamos a entrar en tanta profundidad como en el Garbage Collector de .NET. Sería interesante, si ustedes quieren, y si a muchas personas llega a llamar la atención el tema Garbage Collector, que he visto que no son tantas, podemos hacer una conferencia después de cada 100% a Esgin. Pero aquí básicamente lo que vemos es que los ciclos de cambio o de movimiento generacional solo se generan entre el Nursery y el Major Head, y el Large Object Space se mantiene funcionando aparte, muy parecido a lo que funciona en el Large Object Heap de .NET. Nursery Collection. Entonces, la primera generación la recolectamos a través del Nursery Collection. El tamaño del Nursery Collection, vean que aunque es la generación 0, es mucho mayor que la generación 0 de objetos en NetFramework. El tamaño del Nursery es de 4 megabytes. Cuando se llena este heap, inmediatamente se llena, se inicia el Nursery Collection. El Nursery Collection suspende todos los hilos y los objetos vivos se ascienden de una vez al Major Heap. Y en ese proceso el Nursery queda vacío. Muy parecido a lo que veíamos de generación 0 a generación 1. Pero pues acá tenemos que la generación Nursery es mucho más grande de lo que existe por defecto comparado con .NET. Ahora, el tamaño del Major Heap, el tamaño del Major Heap es variable. Esto es bonito, a mí me gusta mucho el enfoque que tienen los chicos de Xamarin y Mono. El tamaño del Major Heap es variable, pero configurable. Por defecto es de 512 MB. Es decir, el Major Heap puede crecer hasta 512 MB. Y después de eso, pues ya habría que mirar qué pasa. Pero lo que pasa es que al llenarse, se hace el Garbage Collection del Major Heap, se hace la Major Collection allí. Y si no se logra obtener memoria suficiente, el Garbage Collector solicita más memoria del sistema operativo. Muy parecido a lo que sucede en el Garbage Collection de NetFramework. Sin embargo, vean que los límites de memoria, uno, son diferentes, dos, no tenemos 3 generaciones, sino solo 2 generaciones. Y también fíjense que acá dice que por defecto es 512, pero es configurable. Si yo en mi aplicación veo que necesito manejarlo diferente por el uso de la memoria o porque mi aplicación va para dispositivos que, digamos que va para un Android. Es una aplicación C# para un dispositivo Android con muy poquita memoria, pues los tamaños de los heaps los modifico y los dejo mucho más pequeños de los que están acá de acuerdo a las necesidades de mi aplicación para hacer fine tuning y permitir que mi aplicación se pueda ejecutar normalmente en muchos otros escenarios. Entonces el Major Heap Collection funciona de esta manera. ¿Cómo cambio esos parámetros del GC? A través del archivo de configuración o inclusive a través de la línea de comandos si voy a hacer una configuración global del Garbage Collection para un sistema operativo determinado. Me pasé una. Ahora hablemos del Large Object Space. En el Large Object Space de Esgin no se guardan objetos mayores a 85K. Son objetos mayores a 8K. Entonces vean que así como en el Major Heap puedo guardar mucha más cantidad de objetos, lo cierto es que no llegan a ser objetos tan grandes como los objetos que están en el NetFramework como parte del Large Object Heap. Objetos mayores a 8K nunca se envían al Nursery, de una vez se crean en el Major Heap. Vean. Y depende de qué, depende del Esgin Max Small Object Size, que es una constante que también se puede modificar, que me dice cuál es el tamaño máximo de un objeto para que esté en el Nursery. Ahora, estos objetos, bueno, acá me queda algo ambiguo, entonces espérate, nunca se envían al Nursery, por ende nunca van, así nunca van los dije mal, nunca van al Nursery y tampoco nunca van al Major Heap. La única forma de que un objeto, en este Garbage Collector, la única forma de que un objeto llegue al Major Heap, ¿cuál es? Que haya sido reciclado en el Nursery. Nunca nace algo en el Major Heap, jamás. Tiene que ser haber sobrevivido a una generación en el Nursery para ser ascendido al Major Heap. Lo que pasa con estos objetos mayores de 8K es que de una vez se mandan al Large Object Heap, al Large Object Space, y estos son rastreados por un componente del Garbage Collector que se llama el LOS, el Large Object Space Manager. Acá al respecto tengo dos notas que hacer antes de salirme por acá. La primera nota es que vean que este es un límite de 8K y en NetFramework es un límite de 85K. Sin embargo, 85K, alguien dirá, uy, no, pero 85K parece poquito para objetos grandes. ¿Hay objetos mucho más grandes? Sí.
Pero recuerden que la mayoría de objetos mucho más grandes son objetos compuestos. Un objeto compuesto puede pesar 5 megas, pero cada uno de sus objetos por sí mismo no pesa sino unos pocos bytes o unos pocos megas en dado caso que llegue a algunos megas, que es muy difícil. Entonces realmente 85K es un espacio supremamente grande en el caso de .NET, y los 8K en el caso de Sgin también es un espacio considerablemente grande, porque la mayoría de los objetos grandes son objetos enlazados a colecciones, es decir, son pequeños objetos que hacen parte de un todo. No es realmente un objeto grande. Un objeto realmente grande es un byte array de 8K o de 85K. Esos sí serían realmente grandes. Dijimos que en .NET cualquier objeto mayor de 85K se iba para el Large Object Heap. Y no es tan así. Hay una excepción. Y es una excepción por diseño. Objetos que en .NET, ¿no? Objetos de 85K van al Large Object Heap. Pero también una colección, un arreglo de double un arreglo de 1000 posiciones o más, también se va al Large Object Heap por cuestión de una optimización de performance. Entonces, por optimización de performance, cada vez que él detecta que hay un arreglo de double, lo manda al Large Object Heap de manera automática. En el caso de Sgin no está esa optimización, pero también debe quedar presente que esos 8K son realmente, parecen pequeños, pero realmente son bastante grandes y generosos. Variantes de Sgin, bueno, Sgin tiene algunas variantes. Esas variantes son que la forma como funciona por defecto es el Copying Collector. El Copying Collector, y acá se va a parecer de nuevo mucho a lo que pasa en .NET, hace una especie del Nursery Collection. Lo que hace es compactar los objetos para desfragmentar la memoria. Entonces, en el Nursery Collection, él cada vez que recolecta información, cada vez que recicla memoria en el Nursery, lo que le hace es compactar. En el Major Heap no. Cuando hace recolección de memoria en el Major Heap, él tiene dos opciones. La primera es hacer Copying Collector. Entonces, Copying Collector hace lo mismo en Nursery, es decir, libera y compacta. Y los objetos viejos, lo que pasaba en el Nursery es que ascendían al Major Heap. Acá lo que va a pasar es que con el tiempo, como solo hay dos generaciones, se pueden ir acumulando muchos objetos viejos. Y muchos objetos viejos quiere decir que voy a liberar poca memoria. Y el esfuerzo que voy a hacer para estar administrando esos objetos viejos puede ser mayor a la memoria que logre liberar. Eso no es en todas las aplicaciones, es en algunas aplicaciones. Entonces, para esas algunas aplicaciones donde tengo demasiados objetos viejos por el ciclo de vida de mi aplicación o de sus componentes, existe otra modalidad para el Major Heap de Sgin, que es el Mark Sweep Copying Collector, que suena súper extraño, pero básicamente es meter un pasito antes de hacer el copying. El copying es copiar los bloques en otro lugar para desfragmentar. Entonces, ese pasito antes es que no mueve los objetos, sino que desde su creación va creando como segmentos de objetos de diferente tamaño. Entonces, en una parte del Major Heap guarda objetos de un tamaño grande, en otras de un tamaño mediano, en otras de un tamaño pequeño. Y cuando él se dé cuenta que ya va más o menos 66% fragmentado, es decir, cuando él se da cuenta que ya hay 66% de la memoria está fragmentada, hay muchos espacios vacíos entre memoria, entonces él ahí cambia automáticamente y ejecuta el Copying Collection, es decir, él se da cuenta de que ya no puede seguir dejando tanto espacio fragmentado, entonces hace el Copying Collector, que es la compactación de memoria, aquí se llama Copying Collector, solo la hace en ese momento, entonces mete un pasito antes, ¿para qué? Para no andar verificando a cada rato los objetos viejos, sino que más bien los voy dejando en heaps o en fragmentos del heap de acuerdo al tamaño que tenga cada objeto. ¿Para qué? Para no tener que hacer movimientos. Simplemente los creo en diferentes lugares y cuando llegue el momento que yo diga, uy, ya pasé un límite de 66% de fragmentación, ahí sí hago la copia subsecuente. Ese valor, nuevamente, esa es la parte chévere, puedo modificarlo muy granularmente a través del parámetro de Evacuation Threshold. Yo puedo decirle si es al 66% de la fragmentación o al 20 o al 30, al parámetro que vea que me es más conveniente en mi aplicación. Por defecto va a ser 66% siempre. Entonces vean que Sgin funciona en algunas cosas, lo básico es muy parecido al del Net Framework, al GC del Net Framework, pero por otro lado tiene unas optimizaciones súper interesantes, nos permite un control más granular de otras cosas y de alguna forma está pensado para simplificar mucho la tarea de cómputo. No tenemos tantas generaciones, no tenemos tantas complicaciones y es en dispositivos pequeños de baja gama, por ejemplo en todos los que corren hoy en día en Android, puede ser supremamente conveniente. Un paso más lejos y con esto ya vamos a terminar entonces este hangout del día de hoy. Como sé que este tema es súper denso, es un tema también largo, extenso, hoy vimos overview, ¿sí? Coquito, fundamentos del Garbage Collector para desarrolladores. Podemos ir más allá, ¿qué temas nos faltan hablar y que sería prudente mirarlos en un hangout posterior? Si a algunos de ustedes les interesa, mirar cuál es el tema de las referencias débiles y fuertes, lo cual nos lleva a hablar de otro tema importante que es resurrección. Resurrección, sí. Ustedes en Net, en el mundo de C#, en el mundo de CLR, también en el mundo de Sgin se puede hacer. Ustedes pueden liberar un objeto y puede que ese objeto sobreviva
a algún garbage collection. Si por alguna cosa yo necesito otra vez ese objeto, lo puedo recuperar. ¿Qué gano con eso? ¿Para qué puedo resucitar un objeto? Acuérdense que lo más difícil es volver a crear otra vez el objeto desde cero. De hecho, eliminarlo y volverlo a crear es mucho desgaste. Imagínense uno de esos tree view que tengo yo, por ejemplo, en un web form o en un Windows form. Tengo un tree view con un montón de controles súper complejo y tengo poquita memoria. Voy a cambiar de página, paso a la otra página, de repente, o paso a la otra forma, si estoy en Windows Forms, paso a la otra forma y lo liberé. Pero cuando yo quiera devolverme, tengo dos opciones. O lo vuelvo a crear desde cero, volver a consultar la base de datos, volver a hacer un montón de cosas. O aprovechar que puede que todavía esté, ya está listo para ser eliminado de memoria, pero puede que todavía esté allí. Entonces le digo al Garbage Collection, ¿sabe qué? Esa porción de memoria que había, ¿ya se acuerda? Resucítemela. Y él me la resucita. Entonces, como la resucité, no necesito volver a construir el trigger view, el tree view no necesito volverlo a construir, sino que ya está hecho, simplemente lo vuelvo a atar a un objeto real, lo resurrecto, le hago resurrección y me funciona perfecto y es mucho más rápido que volverlo a crear desde cero y que haber esperado a que se muriera. Ahora, eventualmente lo va a tratar de resucitar y de estar muerto. El Garbage Collector es capaz de decirme, ¿sabe qué? No lo puede resucitar, créelo desde cero. Entonces es como una estrategia de caché oculta por allí que en escenarios de alto control de memoria vale la pena hacerlo. Por eso les digo, nunca necesitamos tocar en el Garbage Collector, pero cuando nos toca, nos toca. Y es un tema de saber cómo utilizar lo que nos deja hacer. Nos falta también hablar de isPosable y de finalizers para cómo manipular el ciclo de vida de los objetos no administrados. Y algo interesante de hacer es cómo recibo notificaciones en el Garbage Collector, cómo recibo notificaciones de que ya no hay memoria. Entonces, eso se los dejo de tarea si quieren profundizar en esos temas o si eventualmente lo quieren proponer para un Hangout en el futuro. No siendo más, pues acá les dejo mis datos de contacto. Mientras tanto voy a mirar si por acá ustedes me tienen alguna pregunta antes de cerrar el Hangout. Tenemos a Jennifer, ¿cómo saber en una aplicación móvil híbrida cuál GC estoy utilizando? Si la aplicación móvil se mueve en .NET, es decir, es de Windows Mobile, estás utilizando el GC por defecto. ¿Listo? El que está en Modesto, pues el optimizado para mobile que existe hoy en día, no hay lío con eso. Pero si estás en Xamarin, corriendo sobre Android o sobre iOS, estás utilizando SGen necesariamente. Si estás incluso corriendo sobre iOS, puede que ni siquiera estés utilizando el Garbage Collector, sino que estés utilizando el ARC, el Automatic Reference Counting, porque ellos ya no permiten Garbage Collection allí. Bien, ahora Camilo Bernal, ya se metió con religión otra vez, Juanca. Ah, no me troleé. Lázaro, sí, lo sé. Ahora, Fabián, me gustaría que se mostrara código de ejemplo de lo que no se debe hacer para no afectar el rendimiento relacionado con el Garbage Collector. Ahorita hablamos de eso. Y Ronald Cuello, ¿existen herramientas donde pueda monitorear objetos en memoria? Si ven cómo son ustedes de malos, me hicieron devolver. Yo ya acá cerrando el Hangout. Ay, sí, ya a dormir. No, a dormir no está muy temprano. Entonces, lo primero, me dice Fabián que mostrar código de ejemplo de lo que no se debe hacer para no afectar el rendimiento. Hay muchas cosas que no se deben hacer. Y mira que no es algo de. Podríamos crear el código de ejemplo. No los traje, hoy no traje nada de programación porque quería que se concentraran en qué hace el Garbage Collector más que en el tema de codearlo. Normalmente en el Garbage Collector para codearlo no necesitábamos sino GC Collect y eso que nunca lo deberíamos utilizar prácticamente. Pero lo que no debemos hacer para el Garbage Collector, hombre, hay muchos escenarios muy diferentes. Valdría la pena de pronto organizar una charla completa dedicada a ese tema porque si hay cosas que podemos evitar, controlar el ciclo de vida de los objetos, saber cuándo un objeto debe estar dentro de un using, por ejemplo, ya hablando del disposable, donde hay muchas fugas de memoria porque no hacemos dispose de los objetos a tiempo, bueno, en fin. Sería una charla interesante de realizar. De igual manera que controlar dónde y cómo se crean los objetos, qué es más eficiente, porque cuando creo una colección, un list, él me permite especificar el tamaño inicial de los objetos. Nadie lo usa, ¿sí? Todo el mundo crea new list, y sale, pero uno cuando crea un list puede decir cuál es el tamaño inicial de los objetos, para qué, qué ventajas tiene en memoria. ¿Qué ventajas tengo con establecer un campo de tipo read-only? ¿Cierto? Se han visto que hay campos de tipo read-only que solo se pueden modificar desde el constructor. ¿Qué ventajas tengo con eso y en qué me favorece eso en la administración de memoria en el GC? Todo eso podríamos verlo, sería un tema para un próximo Hangout. Es un tema extenso, con ejemplitos, de pronto sería chévere, pero hoy por cuestiones de tiempo y de todo lo que hemos visto hoy, que como les dije no son sino fundamentals de Garbage Collection, pues no lo vimos, pero muy válido tu aporte y tal vez en el futuro podamos tocar algo al respecto. Ronald, ¿existe herramienta donde pueda monitorear los objetos de memoria? Hay muchísimas y todo depende de en qué chicharrón te quieras meter o qué chicharrón tengas que solucionar. Chicharrón, para los que no saben colombiano, chicharrón son problemas tremendos, ¿sí? Problemas que nos quitan horas, que son difíciles de solucionar. Entonces, para ello, yo voy a mostrarles una URL acá, que ya sé que todos la saben, deben estar cansados. Juan Carlos sí que jode con este cuento de los ninja tips, porque sí, les voy a mostrar son los ninja tips.
Vamos a ver si se los pongo acá en pantalla. Acá están los Ninja Tips. Les voy a mostrar unos Ninja Tips especialmente diseñados para el tema que me preguntabas de cómo saber los objetos que están creados en memoria y si hay rendimiento, no hay rendimiento, bueno, etcétera. Entonces, eso está en un Ninja Tip. Sorpresivamente, no es uno de los Ninja Tips más populares, pero debería ser el, si no el más popular de todos, después de los de Sorei y de Samarin, que son increíblemente populares. Vamos a buscarlo por acá, que es el Ninja Tip que habla de herramientas de diagnóstico. Me salí. Herramientas de diagnóstico de memoria. Espérenme, lo voy a colocar. Mírenlo acá, Ninja Tip número 40, Visual Studio 2015 número 8, herramienta de diagnóstico de memoria. Entonces ustedes pueden poner ese Ninja Tip. Acá está, herramienta de diagnóstico de memoria. Ahí empiezo yo, vea todo tutú, y empiezo a enseñarles las herramientas de diagnóstico de memoria que vienen en Visual Studio. Entonces les enseño las herramientas de diagnóstico de memoria de Visual Studio y con eso ya ustedes pueden hacer maravillas. Ahí les enseño a ver cuántos objetos se ha creado, cuáles son los objetos de qué más tamaño están utilizando, qué más tamaño no administrado están utilizando. Les enseño a mirar cuál es el objeto que más objetos hijos tiene, qué más referencias está creando, de qué tipo son esos objetos, en qué línea de código se están creando, mejor dicho. Esto es una maravilla. Entonces, ¿cómo pueden entrar facilito a los Ninja Tips? Entonces, les voy a mostrar para entrar facilito a los Ninja Tips. Espera a ver qué me invento. Acabo de inventarme otra pantalla. Ahí me van a tener que disculpar ahí un segundo porque es que me estoy inventando otra pantalla nueva para hacerles una ampliación de la URL. Entonces, vamos a ver si me puede cuadrar por acá. Ah, no salió. Bueno, no salió. Pero la URL es facilita. Si le pueden hacer zoom acá al cosito es JKR, el shortcut de los Ninja Tips, jkr.im/ninja tips, ahí lo tienen en este momento si le pueden hacer zoom. Entran a esta URL, acuérdense, ahí está, es case sensitive, recuérdenlo, ninja-tips con la N y la T mayúscula. Entran a esta URL, los trae acá y pueden tomar varias decisiones, pero una de ellas es simplemente navegar acá hasta encontrar el Ninja Tip número 40 y tanto, el que les dije. Vamos a verlo acá. Ninja Tip número 44, 40, creo que es el 40, 41. Ninja Tip número 41, que en el momento está en la página 3. Ninja Tip 40, ¿cierto? Herramienta de diagnóstico a memoria. Entonces, ¿yo qué esperaría? Pues tiene 1041 visitas. Esperaría que después de hoy tenga como mínimo 1070 visitas o algo así, que son los que están en el Hangout. Ahí les enseño cómo utilizar eso de Visual Studio, cómo mirar cuando se hace garra. Mejor dicho, sería como una continuación de este Hangout para que lo puedan aprender. Ronald, para detectar si Zainal es diabólico con la memoria o es un santo. Eso los va a sacar de dudas. Eso los va a sacar de dudas, de eso estoy completamente seguro. Entonces, bueno, señores, creo que con eso ahora sí finalizamos. Les dejo acá. Eso es, listo, creo que con eso ya finalizamos. Les dejo acá mis datos de contacto, como siempre. También, desde luego, les tengo que recordar que pueden suscribirse, si no se han suscrito, a la comunidad en el Meetup, también a la comunidad en el grupo de Slack. Sean cordialmente invitados entonces a proponer nuevos eventos. Creo que el que se viene es 1 de julio y uno de Jonis López. El de Jonis López en Hangout, que es la de las buenas prácticas de LinQ. Y Julio Avellaneda nos va a estar hablando próximamente también de implementaciones RESTful, si no estoy mal, en ASP.NET. Entonces, bueno, muchísimas gracias, señores. Que tengan un feliz